Hermanos amados, buenos días. Me doy gracias a Dios que me permite saludarles por este medio. No nos hemos mirado personalmente, pero yo creo que nos llevamos todos en nuestro corazón unos en otros. Y gracias a Dios porque nos permite en este día, o me permite a mí en lo personal, saludarlos, bendecirles, esperar y declarar sobre sus vidas sanidad y bendición. Declarar que vamos a salir, ¿verdad?, en victoria de toda esta prueba que ha venido sobre el mundo. Vamos a salir victoriosos porque el Señor así lo ha declarado. Y pues la hermana Aurora me pidió que compartiera una palabra que pudiera ser de edificación y de bendición para la iglesia, y pues aquí estoy tratando de ser de bendición para sus vidas y compartirles esta porción que el Señor ha estado hablando a mi corazón en estos días. Es una palabra muy importante, ¿verdad? Alguien dijo, nosotros habíamos oído una enseñanza donde el predicador hablaba de que no era una peste, sino que era una pandemia. Y nosotros nos dejamos ir por eso, ¿verdad? Pero en realidad, viéndolo bien, confirmando lo que el Señor está hablando en su palabra, entendemos que es una peste. ¿Y una peste qué significa? Una peste lo que provoca cuando se desata sobre la tierra es una mortandad grande. Y es lo que nosotros estamos mirando. Estamos viendo las familias en el mundo diezmadas. Están muriendo una o dos personas en este corto tiempo de meses. Hemos visto una mortandad multiplicada sobre la tierra por causa de este virus que se ha desatado. Y por causa de eso, pues los gobiernos nos han invitado a estar en una cuarentena, a estar encerrados en nuestras casas para evitar el contagio, para evitar que se extienda más esta epidemia. Entonces, considerando todas estas cosas que están sucediendo en el mundo, el Señor empezó a hablar a mi corazón. He estado meditando y quiero compartirles esta palabra que se encuentra en Éxodo 12. Habla del establecimiento de la Pascua del Señor. Amén. Este establecimiento de la Pascua fue establecido en un momento muy crítico para Israel. Estaban en el tiempo de la liberación. Dios estaba luchando en contra de Egipto. Y aquí vamos a ver cosas bien interesantes de parte de Dios, que una enseñanza tremenda. Dice la palabra del Señor que el hombre sabio puede sacar tesoros buenos, tesoros nuevos de los tesoros viejos. Y aunque esta es una palabra que fue escrita para Israel, para nosotros tiene mucha relevancia, porque se manifiesta en momentos en que también nosotros como iglesia estamos pasando por una época ya de liberación. Estamos esperando que el Señor Jesucristo venga por nosotros, nos lleve en las nubes y nos guarde de todo lo que va a venir sobre la tierra, y vivir nosotros una vida eterna con Él, ya libres de toda enfermedad, de toda tristeza, de todo dolor. Y lo mismo esperaban después de ese día, de esa Pascua. También Israel esperaba esa liberación, ser introducido a una tierra que fluía leche y miel, a una tierra donde ya no iban a ser más esclavos, a una tierra donde iban a ellos a cosechar, a sembrar y a cosechar y comer para ellos mismos, ya no estar bajo la opresión del enemigo, que en ese momento representaba para ellos el faraón de Egipto, y que para nosotros puede representar también el mundo. Amén. Entonces, esta palabra quiero que la meditemos, porque tiene mucha riqueza para nosotros. Y para entender esto, el pueblo de Israel en ese tiempo, cuando las plagas, el Señor los envió a la tierra de Gosén. Cuando empezaron las plagas a caer sobre Israel, cuando Moisés empezó a declarar las plagas sobre Israel, porque entendemos que Moisés era el profeta de Dios, él fue el enviado a Egipto a pedirle a Faraón que dejara libre al pueblo. Y cuando Faraón endureció su corazón, vemos que el Señor empezó a declarar a través de Moisés y de Aarón plagas sobre Egipto. Eran juicios por causa de la dureza del faraón, pero también eran juicios sobre los dioses de Egipto, esos dioses a los que ellos les rendían culto, porque nosotros vemos que cuando Moisés va a pedirle a Faraón que
deje libre al pueblo de Israel. Él dice, ¿quién es Jehová? Yo no lo conozco. Ellos tenían muchos dioses, pero no conocían al Dios de Israel. Adoraban muchos dioses, pero no conocían al Dios de Israel. Y Dios tenía ese propósito. Aparte de liberar a Israel, quería darle a conocer su nombre a Faraón, que entonces era considerado el representante más grande de la tierra. Vamos a decir que era el rey más poderoso del mundo. Era uno de los imperios que se había levantado. Tenía la preeminencia en ese momento, tenía la preeminencia en el mundo, ¿verdad? Era la mayor potencia, como ahorita lo sería Estados Unidos. Entonces Egipto era la mayor potencia mundial. Y esta situación nos va llevando a similitudes también, porque ahorita nosotros vemos que pocos conocen a nuestro Dios. Amén. Y el Señor nos ha hablado a través de muchos mensajes en estos últimos días, diciendo que Él ha parado el mundo para mostrarle al mundo que Él es Dios, y que a través de sus profetas Él está declarando todos estos juicios, como lo hizo en aquel tiempo a través de Moisés y de Aarón. Lo está haciendo ahora a través de sus santos profetas que Él ha levantado a través de toda la tierra, para declararle al mundo que Dios va a manifestar que Él es Dios, y todos van a conocer, ¿verdad? Porque hay quienes no le conocen. Hay unos que adoran a Mahoma, hay otros que adoran a Buda, hay otros que adoran a un Cristo que no es el verdadero Cristo bíblico, un Cristo pagano. Entonces realmente no hay un verdadero conocimiento de Dios en la tierra, de quién es Él. Y lo mismo sucede en este tiempo. Nosotros vamos a ver cómo en ese tiempo Dios dio a conocer a la mayor potencia mundial su nombre, y es lo mismo que está aconteciendo en este tiempo. ¿A través de qué? ¿De qué manera? El Señor lo hizo a través de los juicios que lanzó sobre Egipto en ese tiempo. Y esa misma situación está aconteciendo en este tiempo. Mucha gente habla de que esta pandemia se desató por muchas razones, todas causadas por la mano del hombre. Pero nosotros podemos ver, hermanos, que Dios a veces usa todas esas situaciones que el hombre desata para traer juicios sobre la tierra. Dice que cuando vienen juicios de Dios sobre la tierra, los hombres entienden justicia. Y nosotros estamos viendo cómo por causa de esta pandemia, mucha gente está volviendo sus ojos a Dios, aún ciudades enteras. Ayer lo estaba yo compartiendo en el Facebook. En San Pedro de las Colonias, Coahuila, toda la gente salió, hermanos, a las calles con veladoras, con velas, a pedir, a humillarse delante de Dios, a reconocer que solamente es Dios y que solamente Él puede detener esa pandemia, a rogar delante de Dios. Toda la gente que salió en la noche a hacer una peregrinación por toda la ciudad, a pedirle a Dios que se detenga esta situación, esta mortandad que ha venido. También lo vemos también estaba yo compartiendo que en República Dominicana el mayor representante de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, está enviando helicópteros de las Fuerzas Aéreas con música cristiana, donde están pidiendo la paz y el perdón y la limpieza de la nación, para que no sea arrasada por causa de esta pandemia. Entonces nosotros estamos viendo que este juicio, que no se ha visto pues tiene muchos años que no se veía una situación de esta magnitud. En los tiempos modernos nunca se había mirado, y vemos que ha causado un quebrantamiento en los corazones más duros. Entonces esto es un juicio, hermanos, que quien lo haya provocado, Dios lo está usando, y Dios así lo tenía destinado para traer una corrección sobre el mundo. Y para no hacer más larga la entrada, pero sí era importante hacer ciertas acotaciones para entender un poco la palabra que les quiero compartir. Nosotros estamos viendo aquí que el Señor anuncia el tiempo de la Pascua para Israel. Entonces nos habla algo bien importante. Habla de la anunciación de la muerte de los primogénitos. Había habido las plagas anteriores, las 9 plagas anteriores, habían sido juicios que habían sido derramados sobre la economía, sobre la salud, ¿verdad?, del pueblo de Egipto, sobre los bienes de Egipto. Pero esta última plaga era una plaga muy rigurosa, que representaba la mortandad,
porque si nosotros entendemos la historia del pueblo de Israel en Egipto, nosotros vamos a ver que por causa de que el pueblo de Israel empezó a multiplicarse en la tierra de Egipto, los faraones empezaron a tener temor y tuvieron temor de que este pueblo se fortaleciera y que en su momento se levantara en contra de ellos en favor con sus enemigos y los vencieran. Entonces los faraones declararon un decreto tremendo, hermanos, que fue la destrucción de los hijos varones de Israel, y hubo una mortandad tremenda. Nosotros vemos que ahí en esa mortandad vemos que el Señor, por medio de la fe de la madre de Moisés, lo salva a través de enviarlo por el río Nilo dentro de una canasta donde es encontrado por la hija del faraón. Entonces nosotros vemos, y de esa manera salva el Señor a ese hombre que en su momento iba a ser el libertador de Israel. Pero nosotros vemos que ese juicio, o que ese decreto que los egipcios, que el faraón egipcio declaró contra el pueblo de Israel, en un momento dado, en la última plaga, se revirtió contra ellos. Y entonces esa mortandad que ellos trajeron contra los hijos de Israel, al final de cuentas el Señor hizo justicia, y los primogénitos, por causa de esta mortandad, murieron. Dice que murió todo primogénito varón de Israel. Y esta plaga se anuncia de esta manera, y el Señor dice algo de Egipto, perdón, y dice así, dice: anunciada la muerte de los primogénitos. Vamos a empezar. Dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él los dejará ir de aquí, y seguramente les echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro, porque el Señor aquí está anunciando que los va a sacar, pero los iba a sacar con riquezas, con las riquezas de Egipto. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a medianoche yo saldré por medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no les oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Entonces está mostrando aquí algo el Señor, está anunciando esta peste, que era ya era el paréntesis entre para salir, era la última plaga que iba a ser ya la definitiva en el momento que ellos iban ya a salir, que iba a ser la causa de que el mismo Faraón los echara fuera, los dejara ir. Amén. Entonces el Señor hizo algo aquí. En la tierra de Gosén, el pueblo vivía en la tierra de Gosén. Era una tierra donde ellos tenían su ciudad, los israelitas, pero era una tierra que el Señor consideraba o declaró como una tierra de refugio para Israel. Era la tierra de Gosén. Entonces esta tierra, dice la palabra del Señor, que ahí ellos, donde ellos habitaban, ninguna de las plagas tocó a Israel. Durante todo el tiempo de los juicios no hubo ninguna de estas situaciones que el Señor envió sobre Egipto que tocara a Israel. Amén. Entonces aquí el Señor está anunciando algo, y entonces cuando el Señor establece y el Señor les dice: va a morir todo primogénito, pero de Israel no va a ser tocado nadie. Amén. Entonces eso también a nosotros nos trae una esperanza muy grande, en el sentido de que estos juicios que Dios está permitiendo sobre la tierra son para el mundo, no para el pueblo de Dios, no para la iglesia de Cristo. Y Él nos está guardando como en la tierra de Gosén. No va a permitir que esta plaga toque a nuestras familias, pero para eso necesitamos seguir
los requisitos o los pasos que el Señor nos ha mostrado. Amén. Porque Israel vivió una cuarentena parecida a la de nosotros. El Señor los encerró en sus casas. Amén. Los encerró en sus casas mientras pasaba toda esta situación. Pero ¿qué sucedió dentro de las casas? Nosotros vemos que ahorita esta cuarentena, mucha gente podemos estar en nuestros hogares, no sé, haciendo muchas cosas. Hay quienes ya el encierro ya les ha causado molestia. Hay quienes quisieran que ya se terminara para seguir haciendo sus actividades normales como siempre. Hay quienes están tal vez meditando sobre sus caminos, usando este tiempo para tener o mejorar su comunión con Dios, que eso sería lo más deseable, lo que realmente la causa por la cual Dios permitió esta situación. Las iglesias están cerradas, no nos podemos congregar, pero realmente en este momento se está viendo qué tanto de la vida de Dios que hemos recibido, tantas enseñanzas, tanta comunión que hemos tenido, tanta administración del Espíritu Santo que hemos tenido como iglesia, como un cuerpo cuando nos reunimos, qué tanto de eso ha dado fruto en nuestra vida. Se va a mostrar en nosotros en el encierro, porque Dios se manifiesta, la verdad de nuestra religión, la verdad de nuestra vida cristiana se manifiesta, hermanos, no en público, no es en público, no es cuando tenemos mucha gente que nos mira alrededor, sino cuando vivimos nuestra vida en nuestra casa, con nuestras familias. Ahí es donde se muestra realmente la calidad de la vida cristiana que nosotros vivimos. Entonces ahorita podemos estar pasando por muchas situaciones internas, ¿verdad? Muchos de nosotros estamos muy acostumbrados al afán de la vida, al trabajo, poníamos en primer lugar muchas cosas, antes que a Dios, antes que nuestra comunión a Dios, antes que la adoración con Dios. Estábamos llenos de muchos afanes, y Dios está deteniéndonos en este tiempo, porque el Señor habló y Él decía que el afán iba a ser como un lazo que iba a caer sobre la humanidad, pero tristemente este lazo de afán no solamente ha caído sobre los que no conocen a Dios, sino también aún sobre los cristianos, sobre la iglesia de Cristo. Entonces el Señor nos está deteniendo y nos está mandando a nuestras casas como mandó a Israel. Amén. Y bien tremendo, hermanos, porque en este tiempo de Semana Santa es que está ocurriendo toda esta situación. Y este tiempo de Semana Santa pues checa con el tiempo de la Pascua para Israel. Es el tiempo de la Pascua también para ellos. Entonces, todos son moveres proféticos. A veces nosotros no entendemos muchas cosas si no somos muy observadores de los tiempos de Dios, de los kairos de Dios, pero precisamente esta situación cae en un tiempo en que se recuerda esta situación que ocurrió en Israel. Esta plaga que vino sobre Israel cayó más o menos en esta temporada, en aquellos años. Entonces aquí habla el Señor algo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Vamos a leer. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes les será principio de los meses para ustedes, será el primero de los meses del año. Iba a tener una relevancia, y el Señor está empezando la historia con Israel, ya como pueblo suyo. Ya los iba a establecer como su pueblo y les está empezando a escribir su historia con ellos. Y les da ese mes como primer mes, ¿verdad?, en que ellos iban a empezar a tener un calendario establecido por Dios. Entonces dice, con todas sus fiestas, con todas sus situaciones que Dios había en el tiempo iba a ir manifestando. Entonces dice: hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes.
y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que los han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Esto es bien importante, vamos a tomar esto en cuenta, este versículo. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comerán así, ceñidos, fíjense, ¿cómo iban a comer la Pascua? Dice, lo comerán así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comerán apresuradamente, porque es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Esos juicios los está el Señor ejecutando sobre todos los dioses de Egipto, que representa, hermanos, Egipto siempre ha representado para el cristiano la esclavitud del mundo, habla del mundo. Y Dios está ejecutando sus juicios sobre los dioses de toda la tierra. Amén. Porque hay gente que ha salido y ha dicho que si no es Dios quien detiene esto, nadie lo va a hacer. Y muchos han entendido que sus ídolos no los han podido salvar. Muchos han reconocido y van a reconocer y están reconociendo que solamente en el Dios de Israel, hermanos, en el Dios de la iglesia cristiana, hay salvación y hay libertad de esta situación. Y esto lo está haciendo Dios con ese propósito. Amén. Y dice, y la sangre les será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. ¿Cuál era la señal? Era la sangre del cordero en ese entonces. Era una señal, era como un sello. Amén. En ese tiempo el sello fue la sangre. La casa representa la familia. En ese tiempo nosotros, la iglesia que hemos recibido el sello del Espíritu Santo. Cuando el Señor envía la mortandad a través del profeta Ezequiel, habla y profetiza acerca de una mortandad que venía sobre Israel por causa de su pecado. El Señor antes de eso le muestra al profeta a un hombre con un tintero, y le da ese tintero y le dice que vaya y selle a todos los que son de Dios, a todos los que habían doblado, a todos los que no habían doblado sus rodillas ante Baal, a todos los que habían permanecido en la ley de Dios, en justicia. El Señor manda a ese ángel a que selle con esa tinta las frentes de ellos, para que cuando viniera la mortandad, Él la envió antes al ángel a sellar con esa tinta en las frentes a los que eran sus siervos. Antes de que viniera la mortandad, Él envía a hacer esto, para que cuando esta mortandad viniera y viera ese sello sobre los justos, iba a pasar la muerte. Y en ese tiempo, nosotros los que hemos vivido en justicia, ese sello está sobre nosotros, y esa mortandad no nos va a tocar, porque Dios es de una sola palabra, hermanos. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Dios no tiene dos palabras acerca de las cosas, no cambia de opinión como lo hacemos nosotros. Dios es fiel a su palabra y Él la cumple. Amén. Y si Él dice que esta mortandad no va a herir a su iglesia, a la iglesia que tiene el sello de su espíritu, no lo va a hacer. Por eso la palabra de Dios dice que los que tienen el Espíritu de Dios, los que tienen el sello del Espíritu Santo, esos son hijos. Los que no tienen ese sello, dice el Señor, no son mis hijos. Amén. Entonces no nos asombra, hermanos, que en un momento dado mucha iglesia que se denomina Iglesia de Cristo pase por estas situaciones, ¿verdad? Porque no han entendido estas verdades tremendas, hermanos, donde nosotros necesitamos el sello, la llenura del Espíritu Santo, para tener el sello de la propiedad de Dios. Amén. A través del Espíritu Santo, porque dice que donde está el Espíritu Santo, vemos donde dice en 2 de Corintios 3, donde dice que nosotros somos ministros competentes del nuevo pacto, pero también habla de que cuando nosotros nos convirtamos al Señor, y el Señor es el Espíritu Santo, entonces verdaderamente el velo
se quitará de nosotros, porque donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Entonces, entendemos que solamente los que entienden esta realidad de la presencia, de que el